El plató estaba lleno de luces y murmullos cuando Makoque entró con paso lento, con esa mezcla de elegancia y fragilidad que solo se aprecia cuando alguien arrastra una preocupación inmensa. Emma García, sentada en su silla central, levantó la vista del guión. Por un instante, percibió que algo no estaba bien. No era la Makoque de siempre, no era la mujer que solía sonreír ante cualquier pregunta incómoda, aquella que convertía los rumores en anécdotas con su naturalidad desarmante. Esa tarde, la atmósfera era distinta, como si todo estuviera a punto de romperse en mil pedazos. Las cámaras estaban ya preparadas para captar cada gesto, cada palabra. La dirección del programa sabía que Makoque había pedido un espacio para leer un comunicado, algo urgente y personal. Emma, con su instinto periodístico y humano, intuía que aquello podía ser importante, pero no alcanzaba a imaginar la magnitud. El público murmuraba en las gradas, mientras los técnicos ajustaban los micrófonos. El silencio que siguió al inicio de la emisión en directo fue espeso, casi sólido. Makoque respiró hondo, con la vista baja, sosteniendo entre sus manos un papel doblado que parecía pesar toneladas. Sus dedos temblaban. Emma se inclinó un poco hacia ella, en gesto de apoyo silencioso. La presentadora conocía de sobra los códigos del directo. En cuanto una invitada adoptaba esa postura, significaba que algo íntimo y delicado estaba a punto de salir a la luz. El público, ajeno todavía al contenido del anuncio, empezaba a sentir la tensión. Algunas personas se inclinaban hacia adelante, como si quisieran acortar la distancia con la mesa donde estaba sentada Makoque. Ella levantó la cabeza y miró a Emma. Sus ojos brillaban, no de maquillaje, sino de lágrimas contenidas. Empezó diciendo con la voz rota, quiero dar las gracias a este programa, a Emma y a todos por permitirme hablar hoy. No es fácil, no es nada fácil. Emma le puso una mano en el antebrazo, un gesto discreto que en la televisión equivalía a un abrazo. La cámara hizo un primer plano, Makoque, nerviosa, respirando hondo, Emma, expectante y solidaria. «Estamos contigo», susurró Emma. «Tómate tu tiempo». Makoque asintió y miró el papel. Durante un momento pareció incapaz de leerlo. Su voz salió en un hilo. «Mi familia está atravesando un momento muy duro. Hoy quiero hablar no como colaboradora, no como personaje público, sino como madre y como suegra». Ese inicio desconcertó a todos. El plató se llenó de un silencio absoluto, como si las luces hubieran disminuido su intensidad. «Hace semanas recibimos una noticia que nos ha cambiado la vida», continuó Makoque. «La pareja de mi hijo, mi nuera, está gravemente enferma». Un murmullo recorrió el público. Emma contuvo la respiración. La palabra enferma resonó con dureza, sin matices. Makoque tragó saliva, la voz le temblaba. «No voy a entrar en detalles médicos por respeto a su intimidad, pero es una enfermedad seria, devastadora, que requiere tratamiento inmediato y mucho apoyo emocional. Mi hijo está destrozado. Todos lo estamos». Emma parpadeó, intentando procesar las palabras. Había leído titulares, rumores, comentarios en redes, pero no imaginaba algo tan contundente. Makoque prosiguió. «He decidido contarlo aquí porque siento que no puedo seguir en silencio. La presión mediática, las especulaciones, nos estaban haciendo daño. Mi nuera es una mujer joven, fuerte, pero necesita tranquilidad. Y quiero pedir, desde este lugar, respeto. Respeto para ella, para mi hijo y para toda la familia». Las cámaras enfocaron al público, rostros conmovidos, algunos con la mano en la boca, otros con lágrimas. Era un momento de televisión en estado puro, pero no del tipo sensacionalista. Había una verdad desnuda, un dolor compartido. Makoque respiró otra vez, dobló ligeramente el papel y mirándolo como si buscara fuerza, siguió leyendo. «En los próximos días habrá intervenciones médicas. No sabemos qué pasará.
Solo sabemos que estamos juntos. Y quiero agradecer también a los profesionales sanitarios que están cuidando de ella. Este comunicado es mi manera de frenar rumores y de pedir humanidad. Emma, con los ojos humedecidos, tomó la palabra. Makoke, gracias por tu valentía. Sabemos lo difícil que es esto. No tienes que dar más detalles de los que quieras. Estamos aquí para apoyarte. Makoke asintió y por primera vez soltó un sollozo. Se cubrió la cara con las manos. El público rompió en un aplauso suave, como de iglesia, sin estridencias. Emma le pasó un pañuelo. Quiero añadir, dijo Makoke, recomponiéndose, que mi nuera ha sido para nosotros como una hija. Me ha enseñado muchas cosas. Y me duele en el alma verla sufrir. Este comunicado no es un espectáculo. Es un ruego. Un ruego para que seamos más humanos. Para que los medios, que a veces tanto daño hacen, hoy se conviertan en aliados y no en verdugos. Emma asintió. La dirección del programa había bajado la música de fondo al mínimo. Solo se oía la respiración de Makoke y algún sollozo del público. La tensión se podía cortar con cuchillo. Durante los minutos siguientes, Makoke relató, sin entrar en detalles clínicos, cómo la familia había afrontado el diagnóstico, las visitas al hospital, las noches en vela, las conversaciones con los médicos. Contó que su hijo había dejado trabajos para acompañar a su pareja, que ella misma había cancelado colaboraciones. Era un retrato humano, íntimo, sincero. No somos diferentes a cualquier familia, dijo en un momento. Y cuando llega la enfermedad, el mundo se detiene. Yo hoy me siento desnuda ante todos vosotros, porque jamás pensé que tendría que contar algo así en televisión. Pero es la única forma que tengo de protegerla. Emma, con voz suave, le preguntó: ¿Cómo está ella ahora? Makoke dudó, tragó saliva y respondió: Está luchando. Es una luchadora. Hay días mejores, otros peores. Pero no pierde la esperanza. Y nosotros tampoco. El público volvió a aplaudir, esta vez un poco más fuerte. La cámara captó a Emma, visiblemente emocionada. Se quitó el auricular un momento, gesto de estar completamente presente para su invitada. Makoke entonces dejó el papel a un lado y empezó a hablar sin leer, desde el corazón. Sus palabras se volvieron más fluidas, más cercanas. Recordó el día en que conoció a su nuera, cómo la había visto crecer, cómo se había convertido en apoyo de su hijo. Habló de momentos familiares, de viajes juntos, de cenas en casa, de risas y complicidad. Cada recuerdo parecía clavar más hondo el contraste con la situación actual. Nunca pensé, dijo, que un día estaría sentada aquí pidiendo esto. Siempre pensé que vendría para hablar de algún proyecto, para comentar la vida de otros. Pero hoy soy yo la que necesita comprensión. Emma, con voz cálida, respondió: Y la tienes, Makoke. De todos nosotros. Gracias por abrirte así. Las redes sociales estallaban en directo. Miles de mensajes de apoyo llegaban al programa. El hashtag con el nombre de Makoke era tendencia en minutos. La gente se solidarizaba con la familia, enviaba oraciones, buenas vibras, corazones. Emma recibía en su tablet los mensajes, pero decidió no interrumpir. Era un momento demasiado delicado para convertirlo en un show. Makoke prosiguió, contando que el camino del cuidado y la enfermedad también le había enseñado sobre la resiliencia y la importancia de la comunidad. Agradeció a amigos, vecinos, incluso desconocidos que habían mostrado apoyo. Explicó que su nuera, antes de enfermar,
había sido voluntaria en asociaciones benéficas y que ahora muchas de esas personas estaban devolviendo el cariño. Ella me ha dicho que no quiere ser un titular, añadió Makoke. Quiere ser un ejemplo de fuerza. Y si algún día sale de esta, quiere contar su historia a ella misma. Yo hoy solo soy su portavoz. Emma inclinó la cabeza, respetuosa. El público volvió a aplaudir suavemente. La entrevista siguió con un tono íntimo. Emma no preguntaba, dejaba que Makoke hablara. El tiempo parecía haberse detenido. Incluso los anuncios publicitarios habían sido retrasados por la dirección. Era evidente que aquello era más que una exclusiva, era un testimonio humano que superaba cualquier guión televisivo. En un momento, Makoke habló directamente a la cámara. A todos los que nos ven desde casa, quiero deciros que cuidéis a los vuestros. Que no esperéis a que algo así os pase para decir te quiero. Que acompañéis, que no juzguéis. Porque la vida puede cambiar en un instante. Sus palabras cayeron como piedras en el corazón de los espectadores. Emma, con la voz quebrada, le agradeció de nuevo. Tras casi una hora de conversación, Makoke terminó su comunicado. No sé qué nos depara el futuro. Solo sé que el amor es lo único que tenemos para sostenernos. Y hoy, más que nunca, necesito ese amor, ese respeto y ese silencio que cura. Gracias. El público, esta vez sí, rompió en un aplauso largo, intenso. Makoke se levantó, abrazó a Emma. Las cámaras captaron ese abrazo, que se volvió viral. Emma le susurró algo al oído que no se oyó en directo, pero Makoke sonrió débilmente por primera vez. Después del programa, en los pasillos, Emma siguió acompañándola. Había dejado a un lado el papel de presentadora para ser simplemente una mujer al lado de otra mujer que sufre. Makoke, al salir, recibió a su hijo, que había venido a buscarla. Se abrazaron largo rato, lejos de las cámaras. Esa noche, las cadenas de televisión, los diarios digitales y las redes sociales se hicieron eco del comunicado. Pero, sorprendentemente, hubo respeto. La mayoría replicó el mensaje de Makoke tal como ella lo había pedido, sin morbo, con empatía. Se publicaron editoriales hablando del valor de exponer la fragilidad humana en directo. Emma, en su camerino, revisaba mensajes. Muchos espectadores habían confesado que la entrevista les había hecho reflexionar sobre su propia vida, sobre sus prioridades, sobre la fugacidad de la salud. Emma se sintió orgullosa, no por la exclusiva, sino porque en un mundo tan rápido y superficial todavía había espacio para la verdad y la empatía. Makoke, en su casa, se sentó junto a su nuera y su hijo. Le contaron cómo había sido el programa. La nuera, con la voz debilitada pero firme, les agradeció. «Gracias por protegerme», dijo. Y les pidió que no lloraran más delante de ella, que la esperanza era su combustible. Pasaron los días y el comunicado siguió resonando. Se organizaron cadenas de oración, campañas de donación de sangre, incluso homenajes discretos. Personas que habían vivido experiencias similares escribían cartas a Makoke contándole sus historias. La enfermedad de su nuera se volvió un punto de unión para muchas personas desconocidas. Makoke, aunque devastada, encontró en ese apoyo una fuerza inesperada. Siguió visitando el hospital, acompañando a su nuera en cada tratamiento, llevando libros, flores, sonrisas. Emma también la llamaba de vez en cuando, preguntando por su estado, demostrando que más allá del plató existía un vínculo humano real. Los médicos, por su parte, hacían lo posible. Había días de buenas noticias y días oscuros. Pero la familia se mantuvo unida. La nuera, inspirada por la repercusión, decidió escribir un diario íntimo sobre su experiencia, con la esperanza de algún día publicarlo para ayudar a otras personas. En las semanas siguientes,
Makoke dejó de aparecer en programas de televisión, salvo para dar pequeñas actualizaciones cuando su nuera se lo permitía. Aprendió a filtrar mejor los comentarios y a centrarse en lo importante. La gente en la calle la saludaba con cariño y respeto. Emma, en su programa, dedicó varios segmentos a hablar de salud, de acompañamiento familiar, de la importancia del diagnóstico temprano. Lo que había empezado como un comunicado doloroso se transformó en un movimiento de concienciación. La historia llegó incluso a otros países, donde se valoró el gesto de transparencia. Psicólogos, médicos y expertos en comunicación analizaron el impacto positivo de visibilizar estas situaciones con cuidado y respeto. Se habló del efecto Makoke para describir cómo la televisión, usada con empatía, podía humanizar en lugar de destruir. El tiempo pasó. Hubo momentos críticos, pero también avances médicos. La nuera, pese a todo, seguía resistiendo. Makoke se convirtió en su sombra, en su apoyo incondicional. Emma siguió pendiente, demostrando que no todo en televisión es competencia, que también hay lugar para la sororidad. Finalmente, meses después, Makoke volvió al programa, esta vez con un semblante distinto. No para dar malas noticias, sino para agradecer el apoyo. Contó que su nuera estaba respondiendo bien a un nuevo tratamiento y que, aunque el camino seguía siendo largo, la esperanza se había renovado. Emma y el público celebraron la noticia con un aplauso emocionado. Makoke concluyó ese segundo encuentro con una reflexión. He aprendido que la vida es frágil, que la fama no te protege del dolor, pero también he aprendido que la gente puede ser buena, que incluso en los momentos más duros puedes encontrar solidaridad. Ojalá nunca olvidemos esto. Emma la abrazó de nuevo. El público, otra vez, aplaudió. Y en ese aplauso había algo más que ruido, había un reconocimiento colectivo de la vulnerabilidad compartida. La historia de Makoke y su nuera quedó grabada en la memoria del público. Fue un recordatorio de que detrás de cada rostro televisivo hay una vida, una familia, un corazón que late, sufre y ama. Emma, en entrevistas posteriores, dijo que aquel programa había sido uno de los momentos más importantes de su carrera. Y así, aquel trágico anuncio, que en su día dejó en shock a Emma García y al público entero, se transformó con el tiempo en un relato de lucha, de resiliencia y de amor. Una prueba de que incluso en el dolor más hondo se puede sembrar una semilla de esperanza. Con el paso de los meses, la vida de Makoke cambió por completo. Aquella mujer acostumbrada a los focos y las tertulias televisivas ahora conocía de memoria el horario de las consultas médicas, los nombres de los fármacos y la rutina de los hospitales. El olor a desinfectante, los pasillos largos y silenciosos, las máquinas pitando en segundo plano se habían convertido en parte de su paisaje cotidiano. Sin embargo, en ese entorno frío también había calor humano. Enfermeras que sonreían, voluntarios que llevaban café, psicólogos que ofrecían palabras de aliento. Emma, por su parte, había seguido el caso de cerca. No era un seguimiento periodístico, sino personal. A veces, entre programa y programa, cogía el teléfono y escribía un simple «¿Cómo va todo hoy?». Y Makoke respondía con mensajes cortos, pero agradecidos «Gracias por estar ahí». Aquella relación, nacida en la televisión, se había transformado en un vínculo de apoyo real. La nuera de Makoke, pese al cansancio, mantenía una serenidad impresionante. Sus ojos tenían una luz extraña, una mezcla de vulnerabilidad y coraje. A veces, cuando Makoke la miraba dormir después de un tratamiento especialmente duro, pensaba en lo injusto de la vida, en cómo una persona tan joven podía verse enfrentada a algo tan grande. Pero al mismo tiempo, veía en ella una fuerza inquebrantable que la inspiraba. El hijo de Makoke, mientras tanto, se convirtió en un pilar para su pareja. Renunció a eventos, a viajes, a proyectos, con tal de estar a su lado. En casa, las prioridades cambiaron, las conversaciones giraban en torno a los médicos, las citas, las esperanzas. Las risas,
aunque más escasas, no habían desaparecido. Aparecían en los momentos más inesperados, en anécdotas tontas, en recuerdos de viajes pasados, en chistes privados. El público seguía preguntando, pero la familia había aprendido a filtrar y a mantener un círculo íntimo. Emma, en su programa, decidió que cada cierto tiempo dedicaría un espacio a historias de superación y solidaridad, inspirada por la experiencia de Makoke. Y en cada programa, en cada relato, se respiraba algo del aprendizaje de esos meses. La televisión podía ser más humana. Un día, Makoke recibió una carta manuscrita de una mujer anónima. Decía: «Yo también pasé por esto. No estáis solos». Ese tipo de gestos se multiplicaron. Personas que nunca se habían visto en persona se apoyaban a través de redes, de cartas, de mensajes. La nuera, emocionada, decidió contestar personalmente a algunos, aunque fuera con pocas palabras, como si ese intercambio de afecto le diera energía. Hubo también momentos oscuros. Días en que el tratamiento no funcionaba, días en que la fiebre no bajaba, días en que el miedo lo llenaba todo. Pero incluso entonces, Makoke y su familia no dejaron de sostenerse mutuamente. Aprendieron a vivir un día a la vez, a celebrar pequeñas victorias, un análisis con mejores resultados, una noche sin dolor, una sonrisa al amanecer. Makoke, que antes se preocupaba por titulares y audiencias, ahora se preocupaba por sopas calientes, por mantas suaves, por playlists de música que hicieran sonreír a su nuera. Redescubrió la importancia de los gestos pequeños, de los silencios compartidos, de las manos entrelazadas. Incluso la forma en que se miraban cambió. Había menos palabras y más comprensión silenciosa. En una de sus visitas al hospital, Makoke se encontró con una mujer que la reconoció. «Tú eres Makoke, ¿verdad? Vi tu comunicado». «Gracias por hacerlo», le dijo. Aquello la sorprendió. «Gracias a ti por decírmelo», respondió. Esa interacción breve le dio ánimo para seguir. Sintió que de alguna manera el dolor que ella estaba pasando también estaba sirviendo para abrir conversaciones necesarias en otras familias. Emma, por su lado, recibió invitaciones para hablar en congresos sobre medios de comunicación y salud. Contaba la experiencia sin dar detalles íntimos, pero subrayando la importancia de cómo se cuentan estas historias. «No todo vale. Hay que cuidar a las personas», repetía. Aquella frase se volvió casi un lema en redes. La nuera, aunque debilitada, empezó a escribir en un cuaderno azul. Era su forma de desahogarse. Escribía sobre el hospital, sobre los días de luz y los de sombra, sobre cómo veía a Makoke y a su hijo esforzándose por mantener la normalidad. A veces, Makoke leía en voz alta fragmentos de ese cuaderno, con permiso de ella, y se emocionaba al descubrir la fortaleza interior de esa mujer. Cuando llegó la Navidad, la familia decidió celebrarla en casa, aunque fuera con precauciones. Decoraron un árbol pequeño, cocinaron algo sencillo, pusieron música. Emma les envió un mensaje grabado deseándoles fuerza y paz. Aquella noche, a pesar de todo, hubo brindis, hubo abrazos. La nuera, con voz baja, dijo: «Este es el mejor regalo, estar juntos». Los meses siguieron pasando. Hubo un punto de inflexión cuando un nuevo tratamiento experimental comenzó a dar señales positivas. Los médicos hablaban con cautela, pero por primera vez en mucho tiempo usaban palabras como mejoría y respuesta favorable. Makoke y su hijo lloraron de alegría al escuchar eso. No era una cura, pero sí un respiro. Emma, al enterarse, quiso invitar de nuevo a Makoke al programa. Esta vez no para un comunicado triste, sino para contar cómo estaban. Makoke aceptó. Se preparó para volver al plató, con el corazón latiendo fuerte, pero con un brillo diferente en la mirada. Entró al estudio y saludó a Emma con un abrazo largo. El público, que recordaba perfectamente la primera aparición, aplaudió de pie. «¿Cómo está ella?», preguntó Emma con voz emocionada. «Mejor,
respondió Makoke. Está respondiendo al tratamiento. Seguimos con cuidado, pero tenemos esperanza. El público aplaudió de nuevo. Makoke aprovechó para agradecer todo el apoyo recibido, para insistir en la importancia de donar sangre, de registrarse como donantes de médula, de investigar más en ciertas enfermedades. Convirtió su dolor en una causa. Emma, orgullosa, la dejó hablar sin interrupciones. He aprendido, dijo Makoke, que nadie está exento de pasar por esto, que lo que hoy ves en la televisión puede ser tu vida mañana. Y también he aprendido que hay mucha gente buena ahí fuera. Ojalá nunca perdamos eso. La entrevista terminó con un aplauso largo, y Makoke salió del plató con una sensación de alivio. Emma, mientras tanto, comentaba con su equipo que aquel era uno de esos momentos por los que valía la pena hacer televisión. No por la audiencia, sino por la humanidad. En los días siguientes, Makoke y su nuera siguieron su lucha, pero con más luz. La experiencia había cambiado a todos, a Makoke, a su hijo, a Emma, incluso a los espectadores. Aquello que empezó como un trágico anuncio se había convertido en un camino compartido, lleno de vulnerabilidad, pero también de solidaridad y esperanza. La nuera, con el tiempo, fue recuperando fuerzas. Nunca volvió a ser exactamente la misma, pero encontró un nuevo sentido en su vida: ayudar a otros pacientes, dar charlas, escribir sobre su experiencia. Makoke se convirtió en su compañera en esas actividades, como antes lo había sido en el hospital. Emma, por su parte, siguió cultivando un periodismo más humano. En cada entrevista, en cada tema, había aprendido a mirar a la persona detrás del personaje, a preguntar con cuidado, a escuchar más y hablar menos. Siempre recordaba aquel día del comunicado como un punto de inflexión. Finalmente, años después, cuando la nuera ya estaba estable y Makoke volvía a aparecer en programas con otro semblante, ambas dieron una entrevista conjunta donde contaron todo lo que habían vivido. Hablaron de la enfermedad, del miedo, de la prensa, del apoyo recibido. Fue una entrevista llena de lágrimas y sonrisas. El público las ovacionó. Emma, invitada como moderadora, no pudo evitar emocionarse. Esto empezó como algo trágico, dijo Emma, y mirad dónde estáis hoy. Sois un ejemplo para todos nosotros. La vida no es una línea recta, respondió la nuera. Pero cuando tienes amor y apoyo, puedes caminar incluso en los caminos más oscuros. Makoke asintió y añadió: si algo hemos aprendido es que hay que vivir el presente, valorar lo que tienes y dar gracias. Todo lo demás es secundario. La entrevista cerró con un aplauso inmenso, con un público de pie, y con la sensación de que aquella historia había enseñado mucho más que cualquier debate televisivo. La cámara se quedó con un plano de las tres mujeres tomadas de la mano: Makoke, su nuera y Emma. Un triángulo de fortaleza y empatía que había trascendido la pantalla. A partir de entonces, cada vez que Makoke participaba en un programa o concedía una entrevista, los espectadores no veían solo a la colaboradora de siempre, sino a una mujer que había enfrentado el dolor con dignidad y lo había transformado en conciencia. Emma, cada vez que recordaba aquel comunicado, sentía un respeto profundo por la capacidad humana de sobreponerse y de convertir las lágrimas en esperanza. Y así, el trágico anuncio que un día estremeció a la audiencia se convirtió en un relato completo, del shock inicial a la lucha, de la lucha a la esperanza y de la esperanza a una vida renovada. Fue una historia de amor en su forma más pura, no la romántica de los cuentos, sino la que sostiene, cuida y acompaña. Una historia que Emma, Makoke y su nuera llevarían siempre grabada en el corazón.